El abogado. Tenemos el gusto de contar con la presencia electrónica digital del abogado Franklin Soria. Él es analista político. Hablaremos justamente sobre el resultado de la consulta popular y referéndum del 2025. Buenos días, abogado. Bienvenido aquí a 96.9. Muy buenos días, un gusto saludarles desde acá de la capital a Noticias 96.9 para hablar del hecho político más relevante del Ecuador, los resultados de la consulta y el referéndum popular. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo y bienvenido. Por supuesto, abogado, el análisis del resultado, ¿cómo lo ve? ¿Cuál fue su expectativa sobre esto? Y desde luego, ante lo que ya conocemos, ¿qué vendrá después? ¿Cuál sería su análisis en relación a este tema? Bueno, el resultado es a todas luces contundente. El desgaste del gobierno ha sido notorio, habría que analizar las causas. Esto no significa que debería empujarse una suerte de ingobernabilidad, no, más bien las dos versiones o las dos posibilidades del sí y el no deben bajar las armas y apuntar sus esfuerzos, sus potencialidades a la construcción de un gran escenario nacional de reconciliación, la construcción de un plan de acción, la necesidad de reconocer que el Ecuador, más allá de estos resultados electorales, atraviesa una gran crisis, una crisis económica, una crisis de seguridad, y me permitiría yo también señalar que hay una crisis moral. El Ecuador, la República, atraviesa una crisis ética. Es inadmisible saber lo que ha acontecido con estas 4 criaturas en manos de algunos uniformados, digo algunos porque no se puede calificar por un hecho aislado, responsabilidad de unos cuantos a toda una entidad. Estos son los elementos que hay que poner en tapete. El Ecuador necesita una reconciliación nacional. Y al decir reconciliación nacional, en sí, con todos los ecuatorianos, y sabiendo que el no se impuso, al menos aunque acá revisaba que en lo que tiene que ver con el puerto principal, sí hubo una inclinación en lo que tiene que ver con el número de asambleístas. Eso no solamente que en Guayaquil, aunque se resalta, en otras ciudades, el número de asambleístas que más pensó en que no debería, se debería haber bajado. Bueno, eso por un lado. Y desde luego, ¿cómo entenderíamos también la respuesta por parte de los ecuatorianos? ¿Esto en sí obedece a algo personal en relación a las últimas decisiones por parte del primer mandatario y no haber pensado bien el voto en el sí y el no? Nos deja otras lecciones también. Cuestionar como sociedad la coherencia que debería o no tener la participación de algunos cómicos opinando, influyendo sobre la política nacional, que hacía algún cantante opinando sobre derecho constitucional. También hay que reconocer que aparecen nuevas figuras políticas. Una de ellas es el ecologismo, esa voz potente, poderosa de Cuenca, que ha reclamado una visión distinta a la que contiene esta Constitución, ha desplegado este gobierno, que es el extractivismo. Entonces, esos elementos políticos son los que se avienen. Avisoro yo el aparecimiento de una tercera fuerza política, que no es ni correísta ni novoísta, el surgimiento de la fuerza política del ecologismo encarnado en Yacu Pérez, y por supuesto el desgaste de una forma de ser política anclada en el populismo, o sea, de que cualquier cuño ideológico. Se ha desgastado también la participación de los tiktokers o influencers, lo cual yo considero saludable, y también llama la atención que algunos periodistas tomaron una posición muy fuerte por una de las dos posibilidades, lo que ha desgastado en esta última participación electoral la propia imagen del periodismo. Es decir, se suma a esto una crisis
de las voces del periodismo. ¿Qué hacer frente a ello? Es lo que nos importaría y qué es lo que puede suceder. Creo que el gobierno debe reconocer sus errores, sus desgastes. Hasta ahora la ciudadanía se pregunta por el Plan Fénix, pero también hay cosas positivas que destacar. El combate frontal, estos bombardeos a la minería ilegal son dignos de felicitar. Incluso habría que señalar que no dejen de acontecer. Hay una zona turísticamente biodiversa, espectacular, allá escuche el nombre, el Nangaritza Azul, pues ahí cerca de la desembocadura en el río Zamora que va al Amazonas hay focos de minería ilegal. Entonces convocamos, estimulamos al gobierno, motivamos para que esa política, al menos en la minería ilegal, no desmaya. Hay que preguntarse también qué va a pasar con el déficit fiscal el año que viene, estamos a la puerta. ¿Cómo vamos a resolver la cero inversión en el sector petrolero? La economía nacional, nos guste o no, está anclado al extractivismo. Entonces, esos son los escenarios que se avienen y las lecciones que ha dejado este proceso electoral último. Abogado, ¿cómo está? Bueno, una vez más, bienvenido. Sofía Almeida lo saluda. Abogado, muchos dicen que estos resultados fueron justamente un límite que le puso la ciudadanía al presidente para viendo que sus políticas pueden ser un poco más agresivas y no le dieron como carta abierta a que pueda tener todos los plenos poderes. ¿Usted cree que fue eso o fue también falta de comunicación? Porque muchos no conocían a fondo lo que se iba a hacer, por ejemplo, en la Asamblea Constituyente. Entonces, ¿cree usted que hubo esta tal vez estrategia de no hacer tantos días de campaña fue contraproducente para el propio gobierno al no poder esclarecer ciertos puntos en los que la ciudadanía le quedaron algunas dudas o les crearon algunas dudas? Por ejemplo, la base en Galápagos, que después aclararon que no era así, pero ya muchos tuvieron ese sinsabor. Muy buenos días. Mire, yo participé, por supuesto, estuve atento a lo que acontecía el día domingo. Yo pude percibir y el Ecuador ha manifestado un hartazgo, ¿sí? Como se dice en la costa, un hostigamiento. El Ecuador está hostigado. No está hostigado, no se debe interpretar esto como una lectura sobre el gobierno. Tiene hartazgo del escenario político y sus actores. Tiene hartazgo de que se le pregunte lo evidente. Tiene hartazgo de ir a elecciones, hemos ido tantas estos últimos años, y no percibir cambio alguno. Entonces, de fondo es un hartazgo al show político con todos sus actores. Uh-huh. También, por supuesto, se evidencia una exigencia al presidente sobre los resultados, sobre la gran y positiva expectativa que nos generó a los ecuatorianos el arribo de un joven político, de un joven candidato a la primera magistratura del país. ¿Qué hacer frente a ello? Pues recordar que esa llegada, esa elección estuvo matizada por una serie de ofertas electorales que deben cumplirse, porque me parece muy extraño que hoy se diga, sobre todo de estos opinólogos en las redes, que puesto que ha ganado el no, ya no hay nada que exigir. Eso es una ridiculez, por no decir una bajeza moral. La expectativa, el derecho que tiene el Estado ecuatoriano y la sociedad de reconstituirse, de recomponerse, de levantarse, va por una alianza entre los varios actores. ¿Quiénes son estos actores? Los políticos, por un lado, deben bajar la guardia, deben dejar ese canibalismo en el que se encuentran. Debe participar, por supuesto, el sector privado, la empresa, la sociedad. ¿Y quién es el llamado? ¿Quién es la autoridad institucional y moral dentro de una democracia para convocar esta gran mesa nacional de diálogo? El gobierno, y solo el gobierno. ¿Tiene el gobierno todavía una holgada 3 años para gobernar? ¿Tiene tiempo suficiente para rectificar?
para convocar a esta suerte de unidad nacional y enfrentar el grave flagelo de los grupos delincuenciales, el grave flagelo de la ausencia total de empleo y de inversión privada para matizar, para generar este empleo. Es hora ya de ver inversión en infraestructura. Las carreteras están destrozadas, se ven efectos de los inviernos de todos estos años, es hora de actuar. Entonces, más allá de quedarnos en el debate político, hay que ir a resolver los escandalosos escenarios que vive el Ecuador en este momento. Abogado, corríjame si me equivoco, usted está mencionando una palabra muy importante ante su análisis: hartazgo por parte de lo evidente y preguntas que no tenían que hacerse. Eso significa, o sea, pregunta en lo evidente, significa que no se hubiese hecho la... ¿Ahí está? ¿No me escucha? Hola, hola, ¿ahí estamos? Sí, ahí me escuchas. Ok, retomando nuevamente la pregunta ante lo que usted mencionó, queda evidenciado un hartazgo de la ciudadanía ante las preguntas que son evidentes. Entonces no se hubiese hecho ninguna consulta y no haber hecho ese gasto de 250 millones. Es evidente que no era el momento. Correcto. Esa prisa por la consulta cuando el ecuatoriano tiene urgencias más inmediatas. Resolver la expectativa de Navidad. Correcto. ¿Okay? Resolver... ¿Me escucha? Sí, sí, está. Sí, le escuchamos. Lo escuchamos. Resolver las necesidades económicas diarias, semanales y mensuales. Entonces, haber llevado la expectativa ciudadana a un debate constitucional, a una expectativa de constituyente, el haber planteado y haber buscado debatir sobre bases extranjeras, teniendo el sinsabor que tiene el Ecuador. ¿Cree usted que le faltó estrategia entonces? Porque, abogado, disculpe que le interrumpa, ¿cree usted que le faltó estrategia porque estábamos a muy poco el hecho de que había un sinsabor por la eliminación al subsidio del diésel? Hubo problemas con el gremio, la gente, los indígenas. Esto generó también cierto sinsabor en relación a lo que se llevó a cabo acá en el país. Entonces, falta de estrategia para lo que se tenía que dar y no era el momento. Por supuesto. Por supuesto. ¿Y la estrategia nace de qué? De la reflexión. Y la estrategia se somete a un plan general de gobierno, una expectativa. Entonces, esta oxigenación del gabinete tan imprescindible que ha anunciado y que ha empezado anoche, debería evidenciar sus frutos de manera evidente. En energía, por ejemplo, hay que preguntarse cómo van a motivar inversión en los campos petroleros del Ecuador. En minería hay que exigir el cumplimiento del anuncio que señalaba que para el mes anterior, septiembre, se abriría el catastro para la pequeña minería nacional y a finales de año el catastro para la gran minería. Entonces, esos son las ofertas, esos son los compromisos que el gobernante adquiere con los gobernados y que por supuesto deben cumplirse en los tiempos planteados. ¿De dónde salió esta premura por la consulta? Pues los resultados son evidentes. Se necesita una estrategia, un plan general de acción, no remediar con parches y evidentemente aún aprovechar el caudal político, los votos que ha tenido el sí también son importantes y evidencian una salud electoral todavía fuerte del gobernante. Sí, abogado, ¿usted qué cree que es lo que tiene que hacer ahora el presidente de la República con respecto a mirar los resultados por zonas? Porque, por ejemplo, estaba viendo aquí en uno de los diarios que tenemos aquí a disposición, es que los resultados electorales por provincias y por cantones difieren. Por ejemplo, bueno, la mayoría obviamente está en el no, pero hay porcentajes por preguntas y también por sectores. Ejemplo, en San Borondón votó diferente al resto del país. En el San Borondón las 4 preguntas del sí ganó el sí, perdón, ¿no? Y por ejemplo, en Cuenca dijo sí en la pregunta de
de una mayor... en la pregunta de reducción del número de asambleístas, por ejemplo. Guayaquil también ganó la reducción del número de asambleístas, ¿no? Entonces, ¿debería el presidente de la República hacer un análisis por sector? ¿Qué otras acciones también debe hacer el presidente de la República para ganar de nuevo esta confianza en sus propuestas? Porque a la larga estas fueron propuestas del presidente de la República según lo que él considera que es lo correcto para sacar adelante el país en temas como seguridad y en otros temas también importantes. ¿Qué es lo que en este momento debe realizar el presidente según su criterio? Primero, el todo en una sociedad no es la suma de las partes, ¿ok? Entonces, la realidad electoral de San Borondón, todo el mundo sabe el nivel de vida que tiene San Borondón, y no es igual a los conflictos que tiene la isla tributaria, ¿verdad? Ni es igual al índice de pobreza o desempleo que tiene la zona norte de Esmeraldas, o la gran y brutal expresión de minería ilegal que tiene Zamora Chinchipe. Entonces, tiene que analizar de acuerdo a la distribución política que tiene el Ecuador. Y a quien debe exigir los resultados son a sus gobernadores. Entonces, los gobernadores deben explicarle al gobernante qué pasó, qué hicieron, qué dejaron de hacer. Pero ¿cómo se gobierna un Estado unitario como el Ecuador? Los resultados son globales. Hay que tener cuidado de proyectar esta suerte de chauvinismo parroquial y decir, puesto que en mi parroquia ganó X postura, pues aquí nos gobernamos distintos. Imagínense lo que podría pasar si las elecciones presidenciales en 2 o 3 años en un cantón gana un candidato, en otro otra, en otro aquel, y cada uno va a decir, no, pues mi presidente es este o aquel. Eso no puede suceder en democracia, ni siquiera en los estados federales como Brasil o México acontece aquello. ¿Qué debe hacer el presidente? Exigir resultados, transparencia a sus ministros, a sus gobernadores y a todo el cuerpo que él de libre remoción los ha colocado. También considero innecesario, imprescindible, que la burocracia, que tiene varias décadas, explique al gobernante y al país la ineficacia, por ejemplo, en el sector de salud, la ineficacia y la corrupción, la ineficacia, y este caso extrañísimo con el director del IES, que ha sido señalado por Contraloría, pues no solo es responsable él, sino toda una estructura burocrática que sostiene, solapa y construye estas estructuras de corrupción. ¿Qué debe hacer el presidente? Depurar las entidades públicas. Pero en ese caso, abogado, ¿cree usted que para ganarse, bueno, la estrategia ahora de ganar la confianza de los ecuatorianos es la remover a los ministros y bueno, vamos a empezar nuevamente el partido para ver cómo son las cosas y ganarme así el apoyo por parte de los ciudadanos? ¿Cree usted que está correcto de esa manera? Bueno, el partido ya ha empezado a correr y le quedan 3 años. El tiempo de esto que usted tan saludablemente lo plantea con ese espíritu deportivo, ya le quedan 3 años. Que el gobernante. Pero no se acaban los 90 minutos. Es bueno, va uno a la banca, entra otro a la cancha, que pero el gobernante, se puede hacer mucho. O cualquiera, en cualquier país y en cualquier lapso democrático, siempre tiene tiempos, claro, herramientas y estrategias para recuperar la voluntad popular, el apoyo, por supuesto, y sin duda, y eso es lo necesario y eso es lo que esperamos, que el presidente le encuentre la estrategia, las políticas, las acciones, las leyes, las normativas que le permitan recobrar el gran empuje popular que tuvo al inicio de su mandato, su segundo mandato, y que efectivamente ese apoyo, esa voluntad, ese liderazgo presidencial nos lleve a un escenario mejor para la sociedad ecuatoriana. Sin duda, en eso estamos absolutamente de acuerdo. Bueno, le agradecemos al abogado Franklin Soria, analista político, que hemos conversado sobre los resultados de la consulta popular y el referéndum 2025. Gracias, abogado, por su participación.
Muchísimas gracias, un honor, gracias por el espacio. Listo, pase bien, buenos días. Buenos días. Aquí se une